tutorial Lanas y más. En este tutorial te va a enseñar cómo tejer unos preciosos corazones muy fáciles de hacer y que además vas a poder utilizar aprovechamientos de lanas de proyectos anteriores. Vamos a utilizar, como digo, restos de lana. En este caso no importa el grosor, cualquier resto, incluso puede ser cualquier calidad también, puede ser algodón, merino, acrílico, lo que tengas, no importa. Simplemente pues el corazón quedará diferente textura pues de la lana que tengas, pero es que no importa, o sea, el corazón te va a salir igual y dependiendo del grosor que utilices de lana pues te va a salir un corazón más grande o más pequeño. En este caso voy a utilizar, pues como te digo, un resto de lana. Yo diría que es la Merino Extra Fine de Drops y es un grosor de K. Utilizaremos agujas apropiadas para ese tipo de lana que estés utilizando, unos marcadores, aguja lanera, tijeras. Necesitaremos guardar unos puntos, entonces puedes utilizar un resto de una hebra de hilo, por ejemplo, o si quieres también puedes pasarlas a otras agujas, ¿vale? Para dejar los puntos en espera, un guardapuntos, lo que tú prefieras. Voy a utilizar agujas circulares y en este caso sí que vamos a tejer en circular. Imagino que si lo haces en recto, tejiendo cada parte y luego cosiendo, no sé, no lo he probado, no tengo ni idea de cómo quedaría, pero imagino que se podría hacer. En este caso vamos a tener que trabajar sí o sí en circular. Como opcional podemos utilizar un llaverito para luego engancharlo ahí, pero esto es opcional. El corazón lo puedes utilizar de muchas maneras. También vamos a necesitar un poquito de relleno de este sintético, de este para rellenar los amigurumis y demás, pues de este tipo de relleno. Vamos con el paso a paso y vamos a montar, primero de todo, 4 puntos. Yo los voy a montar con el método de la hebra larga, pero si eres más avanzado puedes montarlos con el método ruso, que es un montaje que se utiliza normalmente o muchas veces para tejer calcetines. En este caso, como te digo, he montado 4 puntos en la aguja circular. Añado que también si quieres tejerlo en vez de aguja circular puedes tejerlos con aguja de doble punta, con las 5 agujas. En ese caso pues montarías un punto en cada aguja, o si quieres puedes empezar con 3 agujas y montar 2 puntos en cada aguja y la tercera utilizarla para tejer. Esto ya es como tú prefieras. Yo suelo utilizar el método de la Magic Loop con aguja circular, pero reconozco que este proyecto quizás con agujas, si estás acostumbrada a tejer con las 5 agujas, creo que te puede facilitar un poquito la labor, pero yo, como digo, estoy acostumbrada a Magic Loop, lo voy a tejer con este método. Vale, una vez que hemos montado los puntos, yo lo que voy a hacer ahora es repartir, como se suele hacer en Magic Loop, pues 2 puntos en cada aguja. Me posiciono de esta manera, teniendo la lana del ovillo así, en esta posición. La lana que está del montaje se quedará por aquí. Es muy importante no equivocarte, ¿vale? Esta es la lana que queda del ovillo y la pongo de esta manera. Voy a sacar, como siempre cuando empiezo Magic Loop, esta aguja trasera para empezar a tejer. Estas 2 primeras vueltas son las más difíciles del proyecto, ¿vale? Son las que tienes que tener paciencia, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es un aumento en cada punto. El aumento que voy a utilizar es el aumento QFB, que significa tejer por delante y por detrás el mismo punto. Entonces tejo un derecho y sin llegar a sacar el punto lo tejo por detrás. Voy a tejer así cada punto. De esta manera vamos a tener 4 puntos en cada aguja. Es decir, tendremos 8 puntos. Ahora giro la aguja para poder tejer los puntos de la otra aguja que nos falta. Introducimos la aguja, ponemos siempre la hebra hacia atrás y saco la otra aguja de atrás para poder tejer estos puntos de delante. Y hacemos lo mismo. Tejemos el punto por delante y por detrás. Tejemos el siguiente sin sacarlo, lo tejemos por detrás. Cuesta un poquito meter la aguja, pero se hace así, ¿vale? Vale, ya tenemos la primera vuelta.
En la segunda vuelta también vamos a hacer aumentos, pero esta vez los aumentos los vamos a hacer montando una hebra, que son los aumentos que vamos a utilizar para tejer este corazón. Tejo el punto y lo aprieto bien, ¿vale? Echo hebra, tejo hasta que me quede un punto, echo hebra y tejo el último punto. Hemos hecho 2 aumentos más. Tejemos los siguientes puntos, hacemos igual. Sacamos la aguja trasera, tejemos los puntos de la aguja trasera haciendo los mismos aumentos. Tejo un derecho, echo hebra mientras que aprieto, tejo hasta que me quede un punto, echo hebra y tejo un punto. Al tener tan pocos puntos en la aguja, pues es un poquito difícil las primeras vueltas, pero después ya se facilita mucho. Están apretados los puntos y claro que me cuesta pasarlos por la aguja, pero es de la única manera en la que no quedan agujeritos y se ve más bonito. Vale, ahora vamos con la segunda vuelta, porque esta vuelta que acabo de hacer, que es la segunda vuelta, y esta tercera vuelta, es la que vamos a repetir hasta tener 26 puntos en cada aguja, ¿vale? Esta sería la tercera vuelta, que se tejen todos los puntos, normal. Pero los aumentos, en vez de tejerlos así, que nos quedaría como un agujero, los tejemos por detrás. De esta manera no se va a notar ningún agujero. Los tejemos por detrás. Yo me ayudo a veces así que para que me cueste menos meter la aguja. ¿Vale? Giramos y tejemos. Por eso digo, la Magic Lock con tan poquitos puntos a veces es un poco más rollo tener que estar sacando y poniendo agujas. Quizás con las 5 agujas es más sencillo, pero yo estoy acostumbrada a tejer así y al final pues prefiero sufrir, digamos, las primeras vueltas un poquito, pero luego pues es como más fácil para mí trabajar con la Magic Lock. Esto es probar y probar hasta que encuentres la forma en que a ti te guste más. Se me ha enganchado un poco el hilo. Y bueno, ya hemos terminado, como digo, la tercera vuelta. Es decir, estas 2 vueltas, la primera con aumentos después del primer punto y antes del último punto en las 2 agujas, echaremos hebra. En la siguiente vuelta tejeremos todos los puntos del derecho y los aumentos los tejeremos por detrás. Esta es la forma de aumento más fácil, ¿vale? Ahora te voy a enseñar unos corazones que tengo hechos ya para que veas otro tipo de aumento que he hecho. Vale, en este corazón lo que hice fue, en esta parte de aquí, en el primer aumento hice un M1L y en el aumento del final hice un M1R, ¿vale? Y queda de esta manera. Y en este corazón rojo, el primer aumento lo hice con M1R y el último con M1L, es decir, al revés. Ese tipo de aumento lo podéis encontrar en el canal, os lo dejo por aquí con un vídeo corto para que podáis ver cómo se hace, ¿vale? Y bueno, a mí personalmente como queda me gusta más esta opción, la opción del M1L y después un M1R, porque pues como que queda más bonito el borde del corazón, me gusta más que como ha quedado el rojo. Yo he probado las 2 formas para luego elegir. Igual con las disminuciones, ¿vale? Que luego cuando lleguemos a esa parte os enseñaré. Pero en este corazón estoy tejiendo los aumentos con hebra para que veáis que también se puede hacer y que queda también muy bien, y además es el aumento más fácil de hacer, ¿vale? Yo prefiero, me ha gustado mucho cómo ha quedado pero este también no está mal y además es el más fácil. Tú puedes elegir hacer el que quieras. Si eres principiante te aconsejo que hagas el aumento de la hebra, y si eres más avanzada y quieres probar con M1L o M1R, pues adelante, ¿vale? Pues nada, ahora ya me voy a quedar tejiendo estas 2 vueltas que hemos visto hasta tener 26 puntos en cada aguja y ya vuelvo. Y bueno, ya tengo 26 puntos en cada aguja
Yo lo que hago es ponerme aquí un marcador para saber dónde es el inicio de vuelta y no confundirme. Y ahora, después de tener 26 puntos en cada aguja, terminando la última vuelta con una vuelta de aumentos, vamos a tejer 5 vueltas. Vamos a tejer 5 vueltas, todas del derecho. Lo que me gusta de este tipo de aumento, aparte que es muy fácil de hacer, es que con los otros aumentos a veces, pues yo que me disperso muy fácilmente, no sé si voy por una vuelta de aumentos o voy por una vuelta sin aumentos, y de esta manera con este tipo de aumentos es muy fácil de detectar que si vemos aquí la hebra, el agujerito, pues ya sabemos que nos toca una vuelta de normal, digamos, sin aumentos. Y si no vemos esa hebra, pues sabemos que nos toca aumentos. Es la forma más fácil, porque como digo, con los otros aumentos quizás queda más bonita la prenda, pero te pierdes muy fácilmente. Pues nada, me quedo haciendo las 5 vueltas y vuelvo. Bueno, ya he tejido las 5 vueltas a punto jersey, a punto derecho todo. Y este tipo de marcadores también me gustan mucho para contar las vueltas, por ejemplo. Es muy fácil contabilizar las vueltas si lo pones en la vuelta de antes, ¿no? Y estoy sufriendo un poquito porque no sé si me va a llegar con el resto de lana que tengo, pero bueno, imagino que tengo por ahí más de esta. Si no, voy a tener que utilizar otra lana de otro color, espero que no. Porque bueno, este lo estoy tejiendo solo para la muestra, para el canal, así que bueno, veremos lo que podemos hacer. Entonces, como digo, ahora vamos a empezar a hacer las disminuciones del arquito del corazón. En este caso lo que tenemos que hacer ahora es dividir. Vamos a contar los puntos: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 y ponemos un marcador. Hacemos lo mismo con los puntos de la otra aguja de atrás. Vale. De esta forma ya tenemos dividido los puntos. Y lo que voy a hacer ahora es empezar ya en esta primera vuelta las disminuciones. Es decir, ahora lo que vamos a hacer es tejer solamente con estos puntos, estos primeros 13 puntos de esta aguja y estos 13 puntos de aquí atrás. Entonces tejeremos primero esta primera vuelta, o sea, estos primeros puntos haciendo ya disminuciones después del primer punto y antes del último punto. Estos puntos de aquí los guardaremos en un hilo de desecho y continuaremos tejiendo en circular con los puntos de la otra aguja, haciendo también disminuciones, ¿de acuerdo? Las disminuciones que voy a hacer es, tejo el primer punto, coloco los puntos un momento y hago un SSK, que lo que hago yo es retorcer los puntos así para que estén mirando. A ver si no engancho ningún hilo. Para que estén mirando de esta forma y los tejo juntos por detrás. Esto es como si fuera el típico SSK. Tejo, en este caso, 7 puntos o hasta que nos queden 3 puntos en el marcador. Antes del marcador me refiero. Y tejo 2 puntos así normalmente como se tejería uno, pero tejiendo 2 puntos. Vale. Y tejo el último punto. Saco el marcador y yo lo que suelo hacer, como digo, más fácilmente es pasarlos a otra aguja circular y los dejo ahí con el cable en espera, pero molesta un poquito las agujas a la hora de tejer y no se va a ver bien en cámara. Así lo que voy a hacer es pasar los puntos a un hilo de desecho para que así podáis ver mejor. Voy a pasar los puntos. Ya estoy con los puntos de la otra aguja de atrás. Quito el marcador que ya no lo necesito.
y simplemente dejo los puntos en espera. A ver. Puedes hacer, si quieres, un nudo para asegurar más que no se salgan los puntos. A ver, que me recoloco. Vale. Recapitulamos entonces. Como he dicho, he puesto los puntos en espera, ¿vale? En este hilo de desecho, giro la labor y continúo tejiendo esta otra parte, haciendo lo mismo. Dejo el primer punto, aprieto un poquito, giro los puntos para tejerlos por detrás, aprieto un poquito para que se ajuste bien todo y quede bien, y sigo tejiendo hasta que me quede 3 puntos, tejo 2 puntos juntos por delante. Este punto, como es el de la disminución, queda como más así. Vale, vamos a hacer esta primera vuelta de disminuciones y una segunda vuelta sin disminución, ¿vale? Vamos a repetir así hasta que finalicemos. Es decir, tejemos ahora una vuelta normal y a la siguiente tocaría otra vez de disminuciones. Y vamos a repetir esto un total de 3 veces, o sea, esta vez que hemos hecho y 2 veces más. Hasta que nos queden las agujas, si no me equivoco, me parece que quedaban al final 7 puntos. A ver. Apretamos un poquito siempre los primeros puntos para que quede más cerradito. Vale, pues ya he terminado las 2 vueltas que os he comentado y me quedan en cada aguja 7 puntos. Ahora lo que voy a hacer es cerrar estos puntos con una aguja lanera. Entonces cortamos un trozo, cortamos la hebra dejando un trocito más o menos largo para poder hacer esta costura y luego poder también perder la hebra. Y nada, enhebro la aguja. Y vamos a hacer este tipo de cierre que queda muy bien, queda como si, ahora lo veréis, queda como si fuera, no se nota la costura, es una costura invisible. Y nada, es coger simplemente el truquillo a cómo se hace, ¿vale? Vale, lo primero que vamos a hacer es este primer paso, que lo vamos a hacer solamente una única vez, ahora al principio, ¿vale? La hebra está aquí como siempre en la aguja trasera. Lo que voy a hacer es pasar la aguja en el primer punto como si lo fuera a tejer del derecho. Y en la segunda aguja como si lo fuera a tejer del revés. Este es el primer paso que no se vuelve a repetir. Se hace esta única vez, es la preparación. Lo siguiente que toca es pasar, que es lo que vamos a ir repitiendo hasta terminar con todos los puntos, es pasar en el primer punto del derecho y sacamos. Y pasamos, pero sin sacar la aguja como si fuéramos a tejer del revés. Y estiramos. En la aguja de atrás sacamos el punto como si lo fuéramos a tejer del revés y pasamos o tejemos como si fuéramos a tejer del derecho. Y repetimos todo el tiempo. Aprieto un poquito para que se vea mejor. Entonces, saco del derecho, paso del revés. Saco del revés, paso del derecho. Vemos que se vayan quedando bien las hebras, bien cerraditas.
saco del derecho, paso del revés. Voy a ajustar un poco, casi se me sale de la aguja el hilo. Saco del revés, paso del derecho. Voy a continuar así hasta que me queden hasta los últimos puntos, que esté acabando y vuelvo. Vale, ya estoy terminando en los últimos puntos. Saco del derecho y paso del revés. Saco del revés, paso del derecho. Y que ya quedan los dos últimos puntos, simplemente saco del revés, saco del derecho y saco del revés. Paso por la hebra por estos dos puntos y ahora lo que hago es rematar. Paso la hebra por aquí mismo o quizás por aquí que se vea más escondidito y hago un nudo. Y lo dejo así. Luego, bueno, cortaré un trozo que me ha quedado al final muy largo. Dejaré un trozo de hebra para poder rematar. Y luego ya esta hebra la esconderemos. Lo que voy a hacer ahora es recoger los puntos que he dejado en espera. Entonces, a mí me gusta más dejarlos en la aguja por eso, porque así ya los tengo ya listos. No tengo que estar ahora haciendo este paso de recoger. Pero bueno, se hace en un momento también. Es simplemente recoger los puntos que hemos dejado aquí en el hilo, uno a uno, colocándolos en la aguja para prepararlos para tejer. Me quedo haciendo esto y vuelvo cuando los tenga todos. Ya tengo los puntos en las agujas y ahora ya puedo quitar el hilo de desecho. Vale. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer lo mismo, solo que tendremos que introducir nuevo hilo. Cojo hebra, cojo la nueva hebra, el nuevo ovillo y lo introduzco tejiendo normalmente. Cojo en mi lado, que siempre cojo la hebra que va al ovillo. Aquí sujeto con la otra mano un poco la que queda para rematar y ahora tocaría tejer el aumento tejido los dos derechos por detrás, o sea, el aumento no, la disminución, y hacemos lo mismo que hemos hecho en la otra parte. Tejo dos puntos juntos y un derecho. Ahora giraría, haría los mismos disminuciones y así voy a quedar haciéndome vueltas hasta que me queden de nuevo 7 puntos en las agujas, pero no vamos a cerrar, porque antes de cerrar con el mismo método que hemos cerrado aquí, que no os lo enseñé, por cierto, lo bien que queda, ¿veis? No enseñé cómo queda el cierre, queda como si fuese tejido, no se nota para nada la costura, ni tampoco por dentro. Entonces, antes de coser, lo que haremos será rellenar, ¿vale? Con el relleno este sintético y ya podremos cerrar y rematar. Bueno, ya he terminado, ya tengo 7 puntos en cada aguja, ya he terminado todas las disminuciones y ahora lo que digo, antes de cerrar lo que vamos a hacer es rellenarlo. Bueno, voy a sacar el marcador y ahora vamos a poner el relleno sintético por aquí, por este huequito que nos ha quedado. Vamos introduciendo el relleno.
Yo creo que ya está bien, es suficiente. Y ahora sí que voy a cortar una hebra, o sea, voy a cortar ahora el hilo y haré lo mismo que hemos visto antes de la costura invisible con la aguja lanera. Voy a hacer exactamente lo mismo, así que lo voy a hacer fuera de cámara para no alargar más el vídeo, pero sería exactamente la misma costura que hemos hecho antes. ¿Vale? Así que nada, me voy a quedar cerrando y cuando acabe vuelvo para ya rematar las hebras que nos han quedado y terminar el corazón. Vale, y ya he terminado de cerrar esta parte de aquí y la primera hebra he hecho el nudito como antes y lo que voy a hacer ahora es meterla por aquí por donde está más o menos y sacarla por cualquier otro punto. Esta es la forma de perder la hebra. Ya he hecho un nudito como digo, más o menos le damos la forma que queremos y cortamos. Hacemos lo mismo con la otra hebra, esta es la de inicio. Lo que hago es un pequeño nudito, la meto por aquí, cojo un poquito así de relleno y la saco por cualquier costado de aquí. Lo mismo, le doy la forma, porque si estiramos mucho se deforma. Vale, y ahora nos queda esta parte de aquí que queda un poco abierta y hay que coserla también, ¿vale? Voy a cortar que hay mucha hebra aquí. Utilizar esta más larga. Lo que voy a hacer es ir dando puntaditas. Bueno, este está muy... tendrá que haberlo hecho con este. Sí, voy a hacerlo mejor con este. O no, me voy a pasar para allá. Lo que hago es entrar por aquí y salir por este punto. Y así lo que va a hacer es ir uniendo esta parte para que quede más cerradita. Lo dejo aquí. Ahora cojo, voy a hacer alguna puntada con la otra. Voy a enhebrar el otro cabo, como digo, porque estas hebras las voy a aprovechar ahora para unir el llaverito. Para dejarlo lo más cerradito posible. Podría haberlo hecho con la otra hebra, ¿eh? Voy mirando. Queda aquí un poquito más. Ahora lo que voy a hacer es hacer un nudo con las dos hebras, un par de nuditos y las pierdo. Entro por aquí y salgo, por ejemplo, por aquí. Y lo mismo, entro más o menos por el mismo sitio y salgo por un costado. Y ya tenemos nuestro corazón terminado. Pues, a ver,
Puedes meter un poquito esta punta si quieres para adentro. Se ha quedado así un poco fuera, pero vamos, que está bien ya. Ya tenemos nuestro corazón terminado, súper mono. Si queremos añadirle ahora el llavero, lo voy a hacer con este, es muy fácil. Enhebro con las dos lanas y lo introduzco aquí también. Y simplemente le doy un par de puntaditas, así de esta manera. Para asegurar, le doy otra puntadita. Haría un pequeño nudo. A ver. Es que hacer estas cosas aquí en cámara no sé si a veces me salgo de plano o qué, porque la verdad cuesta. Ya se me ha desenhebrado en la hebra más corta. Y ahora lo mismo, la introduzco más o menos por el mismo sitio y la saco por algún costado. En este caso sí que me beneficia estirar para que forme un poquito mejor el corazón, y corto las hebras. Y ya tenemos, mira qué mono, el llaverito formado. Súper fácil, rápido, súper mono, para regalar a nuestros seres queridos, para vender, para lo que queráis. Este queda diferente tamaño porque, como os digo, estos están tejidos con lana de calcetines, lana muy finita, y esta está tejida pues con una lana más gordita, lana de K. Entonces, dependiendo de si queréis hacer un corazón, si utilizáis un hilo muy gordito, os va a quedar un corazón más grande, y así podéis utilizar el mismo patrón con diferente lana y os quedarán corazones más pequeñitos o más grandes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Si es así, apóyame con un like. Muchas gracias por acompañarme, y si quieres apoyarme más aún para poder seguir subiendo contenido a este canal, ayúdame con el corazoncito que tengo activado de Super Thanks o muchas gracias aquí debajo de este título. Si no te has suscrito todavía, hazlo para poder seguir viendo más vídeos como este, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.